Ok, entonces empezamos con la última parte de la clase del día de hoy. Esperando a que se conecten sus demás compañeros. No se olviden de formar sus grupos de 8 participantes, 8 integrantes por grupo. A ver, un segundito mientras ingresan, terminan de ingresar sus compañeros. Listo. Entonces, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Como todo en nuestra vida, ¿no? Todo en la vida, mejor dicho, tiene un origen, ¿no? Y las normas legales también tienen un origen, una base, un inicio. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de ello, ¿no? Vamos a hablar acerca del origen o de los cimientos que corresponden a las normas legales. Y así vamos a poder ir enfocando una a una cada norma legal de la industria farmacéutica que vamos a ir desarrollando conforme se vayan dando las sesiones de clase. ¿Ok? Si han revisado sus sílabos, han podido apreciar que todas las clases son normas legales. El día de hoy vamos a hablar acerca de los conceptos generales de lo que corresponde a la norma legal y para ello vamos a hablar mucho acerca de un filósofo llamado Hans Kelsen, ¿no? ¿Quién fue Hans Kelsen? Bueno, un filósofo que también fue abogado, ¿no? En aquella época, que desarrolló una teoría acerca de la jerarquización de las normas, ¿no? Cuando hablamos de jerarquización, la jerarquía, ¿no? ¿Qué nos da a entender o qué nos dice cuando escuchamos la palabra jerarquía? Que siempre va a haber uno más alto y uno más bajo, ¿no? Como por ejemplo, en la policía hay una jerarquización de cargos, ¿no? Primero está el alférez, luego el mayor, capitán, el general, ¿no? Cada uno tiene un rango, esa es una jerarquización. El alférez es de rango menor al mayor, ¿no? El mayor tiene un rango mayor, valga la redundancia, al alférez, como que el capitán tiene un rango mayor al alférez también porque está debajo en la jerarquización. De eso trata también la jerarquización de las normas, ¿no? ¿Qué norma es más alta o más importante y qué norma está por debajo de las que están en la forma superior? Entonces voy a compartirles dos videitos para que ustedes puedan escucharlos y al final de los videitos puedan levantar sus manos para que me den un comentario. Como ya se los dije al inicio, y no sé si fue que todos me escucharon, todas las clases anoto participación oral, ¿ok? Después cuando llega al final de la unidad, yo hago mi registro, veo todo el tema y asigno las notas. Y por ahí alguien me dice, Miss, ¿cómo es posible que yo tenga 14 si yo presenté todas mis tareas, yo expuse, yo asistí a todas las clases de Zoom, pero no participaste en ninguna intervención oral? ¿No? Cada una de las intervenciones orales tiene un peso, tiene una nota. Entonces, si no participas, no tienes esa nota, ¿no? Y no te voy a poner la misma nota que tenga alguien que sí efectivamente participó en las clases interviniendo oralmente, ¿ok? Yo llamo, como les comenté, a 3 que van a participar voluntariamente, por supuesto, 3 voluntarios, yo los llamo, de acuerdo a la lista que tengo acá al lado, y también pueden participar ustedes levantando su manito. Entonces empezamos. Que comience el juego. A ver, ¿dónde están los videos?
¿Me avisan si lo pueden ver? ¿Alguien que me confirme que puede ver? ¿Sí? Sí, sí se puede visualizar. Listo, ¿lo escucha? El caso Mercury Mimi. de 1803 sigue siendo el caso paradigmático, sigue siendo el punto de partida de lo que todos hoy conocemos bajo el nombre del control difuso. Cuando se narra el caso y finalmente la Suprema Corte norteamericana, presidida por John Marshall, decide preferir la Constitución a la ley, hoy suena fácil, hoy nos parece lógico, pero hace más de 200 años, en una época en que reinaba la legalidad, fue verdaderamente algo revolucionario. Pasan los años y sin embargo la jerarquía normativa, la supremacía constitucional sigue siendo uno de aquellos dogmas intocables del constitucionalismo, al lado de la división de poderes o del respeto por los derechos fundamentales. Este es el programa número 55 de Tribuna Constitucional. Soy Guido Aguila Grados y el día de hoy hablaremos sobre la jerarquía normativa. Sean todos bienvenidos. Todos los abogados, cuando hemos dado nuestros primeros pasos en la Facultad de Derecho, nos hemos encontrado siempre con el dibujo de una pirámide, la denominada pirámide kelseniana, que establecía la jerarquía normativa: Constitución, leyes, decretos, resoluciones y normas con interés de parte. Hoy vamos a tratar de ponerle el zoom a aquello. Lo primero que nos vamos a encontrar es que en el vértice superior de la pirámide donde aparece la Constitución, el origen es diferente. Mientras el resto de normas de origen estatal nacen de un poder constituido, la Constitución nace de un poder constituyente, a diferencia de las leyes, decretos y resoluciones que nacen de los poderes constituidos. Evidentemente, las normas con interés de parte pueden ser de origen público como una sentencia o de origen privado como un contrato. Ahora, si seguimos aumentando el zoom en el ámbito de la Constitución, vamos a encontrar que no solamente se encuentra la Constitución, sino que al lado de ella se encuentran también los tratados de derechos humanos, en nuestro caso, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Y cuando decimos esto, no solamente nos estamos refiriendo a los 82 artículos del documento que se firmara hace 50 años, en 1969, sino además a la jurisprudencia que va a desarrollar cada uno de estos tópicos señalados en este pacto. Es decir, cómo un acuerdo internacional de hace medio siglo puede seguir teniendo una vigencia total en este tiempo, es justamente a través de la jurisprudencia. Un pie de página: cuando hablamos de la Constitución, no solamente nos referimos como norma jurídica, esto es vinculante, suprema, también estamos hablando de la Constitución como fuente del derecho, en el sentido de que la Constitución señala qué organismos o qué tipos de normas son las que van a crear el derecho. Entonces, en el vértice superior de la pirámide, en el primer nivel, en el primer grado, vamos a encontrar a la Constitución en todas sus manifestaciones y a los tratados internacionales de derechos humanos. En el segundo bloque, en el segundo nivel, es donde con seguridad vamos a detenernos el mayor tiempo, porque se van a encontrar ahí las normas con rango de ley. Y ahí encontramos a la ley de la reforma constitucional, podemos encontrar allí a la ley de la cuenta de la República, la ley general del presupuesto de la República, las leyes ordinarias, las leyes orgánicas, los decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos leyes, reglamento del Congreso, resolución legislativa, ordenanzas regionales y ordenanzas municipales. Varios acápites o varios pies de páginas al respecto. Toda la decena de normas que hemos mencionado, todas son normas con rango de ley, mas no todas son normas con fuerza de ley. Normas con rango de ley porque aparecen en este segundo nivel, pero no todas tienen fuerza de ley. Dícese de las normas con fuerza de ley aquellas que alcanzan a la totalidad de las personas y a la totalidad del territorio. A nivel subjetivo y a nivel geográfico alcanzan a todas. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con una ordenanza regional u ordenanza municipal. Con ellas son normas con rango de ley, más no normas con fuerza de ley.
Un segundo acápite que quisiéramos también desplegar en estos momentos es que muchas veces se ha pensado que si encontramos una controversia, una contradicción, en realidad una antinomia entre la ley ordinaria y la ley orgánica, se piensa que se debe preferir siempre la ley orgánica. No es así. La ley ordinaria y la ley orgánica son normas que son distintas, es cierto. Primero, en la materia que van a regular. Mientras la ley ordinaria, su regulación de materia es universal, en el caso de la ley orgánica tiene una materia reservada por la propia Constitución en el artículo 106. Mediante ley orgánica se regula los órganos del Estado, se regulan los derechos fundamentales y los recursos naturales. Y segundo, en su mecanismo de aprobación. Mientras en el caso de la ley ordinaria se requiere una mayoría simple, la mitad más uno del número legal de asistentes, en el caso de la ley orgánica se requiere mayoría calificada, la mitad más uno del número legal de congresistas. De tal forma que de existir una antinomia entre una ley ordinaria y una ley orgánica, no es que se prefiera siempre la ley orgánica. Lo que va a determinar es muy bien lo que se está discutiendo, ¿no? El tema que se ha sobrepuesto en ambas normas, ¿a quién le corresponde? ¿Es materia reservada por la ley orgánica? Sí, entonces pesará más la ley orgánica. De no ser así, sería entonces la ley ordinaria la que esto determina. Tanto es así de la igualdad de ambas normas que la numeración es correlativa. Esto es, si tenemos que la última ley ordinaria es la 33.333 y luego se aprueba una ley orgánica, esta ley orgánica sería la 33.334. Un tercer pie de página que corresponde señalar es respecto de los decretos legislativos, decretos de urgencia y decretos leyes. En efecto, cuando nosotros hablamos de decretos, los decretos son propios del Poder Ejecutivo. En efecto, estas tres normas son dadas por el Ejecutivo. Si son dadas por el Ejecutivo, ¿por qué no están en el tercer nivel con los decretos supremos? ¿Por qué están en el segundo? ¿Y por qué tienen ese rango de ley y además esa fuerza de ley? Porque el Poder Legislativo interviene en todos. Veamos, en el caso del decreto legislativo, el Poder Legislativo hace un control ex ante. Esto es, para que el Ejecutivo pueda dar este decreto legislativo, el Congreso tiene que dar una ley autoritativa, señalando la materia y el plazo que va a regular. En el caso del decreto de urgencia, el control ya no es ex ante, el control más bien es ex post. Es decir, se llama decreto de urgencia justamente porque ha habido una situación inesperada, una situación impensada, y el Ejecutivo actúa de manera inmediata. Posteriormente hay que rendir cuentas al Congreso, cuentas sobre la necesidad, sobre la excepcionalidad, sobre la transitoriedad y la generalidad de lo que se haya determinado en el decreto de urgencia. Y por último, en el decreto ley sencillamente no hay Congreso, porque el decreto ley solamente se da en los gobiernos de facto, solamente se da cuando ha habido una ruptura del orden constitucional. Por ello el nombre. El decreto, que es una norma de tercer nivel, ahora tiene la norma de ley ante la ausencia del Congreso. Un cuarto pie de página sobre estas normas con rango y fuerza de ley la encontramos en el reglamento del Congreso. Una cosa curiosa, se llama reglamento del Congreso, sin embargo, en realidad es una ley orgánica, se equipara a una ley orgánica. Y el último pie de página tiene que ver con la resolución legislativa. Este producto normativo del Congreso tiene todas las características de una ley, menos una, la generalidad. Las resoluciones legislativas se dan generalmente para particularidades. Por una resolución legislativa, por ejemplo, se autoriza el viaje del presidente de la República con su comitiva a un determinado lugar. O por resolución legislativa se nombra a los magistrados del Tribunal Constitucional. Luego, volviendo nuevamente a la pirámide, Constitución, leyes, vienen los decretos. Ahí encontramos los decretos supremos. En las resoluciones
Cuarto nivel encontramos las resoluciones suprema, ministerial, directoral. Al final, por último, las normas con interés de parte, que ya son las que hemos mencionado, los convenios colectivos, los contratos entre particulares, las sentencias. Una última reflexión para cerrar este ámbito de la jerarquía normativa, que ya no es esa jerarquía normativa estática, única, invariable, no. Sería una pregunta legítima: ¿y dónde ingresan los precedentes constitucionales? Estos precedentes constitucionales que justamente en la sentencia Salazar y Erlen, que se dice que son obligatorios para todos los ciudadanos y además para todos los órganos del Estado, nos está diciendo que es una norma con rango de ley y fuerza de ley. Entonces lo ubicaríamos en el segundo nivel. Sin embargo, otra pregunta legítima sería: ¿y qué ocurre si nosotros nos encontramos con una antinomia entre lo que señala el precedente y lo que señala una ley dada por el Congreso? No tenemos la respuesta de manera expresa, no hay una jurisprudencia que sí lo señale del Tribunal Constitucional, pero sí se puede deducir. Un precedente constitucional no puede ser derogado por el Congreso. Una ley puede ser derogada por el Congreso. Contra un precedente constitucional no procede una demanda de amparo. Contra una ley sí procede una demanda de amparo, el amparo contra normas legales. Por último, contra un precedente no procede una demanda de inconstitucionalidad. Contra una ley sí procede una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, puestos en un vaso con agua, tanto el precedente como la ley, el sedimento, quien se va a ir al fondo, quien tiene mayor peso específico, es el precedente. Por ello, es que para nosotros se ha desarrollado en la pirámide kelseniana peruana lo que se llama la teoría del cuello de cóndor. Nos explicamos. Aquí está la Constitución e inmediatamente sigue la ley. Sin embargo, en medio de los dos surge el precedente. Es más que la ley, pero a su vez menos que la Constitución. Si seguimos el dibujo, el diagrama y la pirámide, tendríamos que colocar entre el primer y el segundo nivel al precedente, lo que hace imaginar, si esto es la estampa de un cóndor, aquí aparecería el cuello de cóndor, la nueva norma que es el precedente constitucional por debajo de la Constitución, pero por encima de la ley. Este es todo por el presente programa. Muy bien. Y tenemos un videito muy pequeñito que dura 1 minuto, que es algo así como que un resumen, ¿no?, de lo que hemos hablado. Vamos a verlo y a escucharlo sobre todo. Jerárquica del sistema jurídico normativo del Perú. Primer nivel: normas constitucionales. La Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos sobre derechos humanos. Segundo nivel: las leyes, los tratados y otras normas de igual rango. Los tratados y acuerdos internacionales que no se tratan sobre derechos humanos y libertades reconocidas por la Constitución, tienen igual rango que las leyes ordinarias orgánicas. Los decretos de urgencia. Los decretos leyes. Las normas regionales de carácter general. Las ordenanzas municipales. Las sentencias del Tribunal Constitucional que declara la constitucionalidad, en todo o parte, de una norma legal. Tercer nivel: los decretos y normas de carácter reglamentario. Los convenios internacionales ejecutivos. Los decretos supremos los expide el presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros. Decretos regionales ejecutivos. Los edictos municipales. Cuarto nivel: las resoluciones. Las resoluciones supremas las expide el presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros. Resoluciones ministeriales, resoluciones administrativas y circulares de la Sala Plena de la Corte Suprema, del presidente y las resoluciones del fiscal de la Nación y del defensor del pueblo. Resoluciones de órgano autónomo no descentralizados, Contraloría General, Superintendencia de Administración Tributaria, Superintendencia Nacional de Aduanas, etc. Quinto nivel: normas de interés particular, sentencias judiciales y laudos arbitrales. Contratos, convenios, transacciones, estamentos, donaciones, etc. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ahí tenemos los 2 videitos. Me gustaría saber si alguien va a participar voluntariamente con un comentario. Bien, damas y... ¿Alguien va a participar con un comentario?
Ok, por esta ocasión tampoco voy a llamar porque estamos iniciando, vamos a ser un poco flexibles en esta ocasión. A partir de la siguiente clase, ya saben, todos los que quieran su nota deben de participar. Sergio Alarcón, veo que has... Sí, Miss, una preguntita. No. Dígame, ¿por qué se dice que la presidente tiene que ir entre la ley, sí, entre la ley y ¿qué más? Y la sí, Constitución. en la constitución, entre la constitución y entre la ley, entre las leyes. Eso es lo que no. Decía precedente. Precedente se le llama precedente vinculante a algún tema de trascendencia nacional, algún caso de trascendencia nacional, básicamente de presidentes, congresistas, asesores y todo lo que se ve, pues, ¿no? A nivel de gobiernos. Y este caso se lleva a cabo, sale una sentencia y se deduce una forma, ¿no?, de penalizar o de castigar a estas personas. Entonces, si otra persona vuelve a cometer actos similares, se les castiga con la misma magnitud que precedentemente ya se le castigó a la otra, ¿no? Entonces, este precedente vinculante está por encima de la ley, pero por debajo de la Constitución, porque no hay norma que pueda estar por encima de la Constitución, ¿no? La Constitución política es la norma que está, la Constitución política es llamada la reina madre, la ley de leyes, la norma suprema, etcétera, porque siempre está en el más alto nivel. Entonces, por eso es que la han situado debajo de la Constitución, porque el precedente vinculante muchas veces es más importante, o siempre es más importante que una ley. Entonces, por eso se encuentra en el medio. ¿Ok? Precedente, no presidente, es el precedente vinculante. Ya, Miss, listo, gracias. Listo. Entonces, el día de hoy, como ya les había dicho, le doy yo por mi parte la bienvenida a este nuevo semestre ciclo, ¿no? 2022-1 de nuestra institución de educación superior, Yalevet, el curso Aspectos Legales en la Industria Farmacéutica. Mis datos, que al inicio se los presenté. Y el día de hoy vamos a ver lo que es la introducción a la legislación del ejercicio profesional, ¿no? En función al derecho. El objetivo de la clase es que vamos a tratar sobre la jerarquía de las normas, ¿no? La normatividad en el Perú. El objetivo principal es poder distinguir la estructura lógica de la norma jurídica que le permite analizar y aplicar la jerarquía normativa del país, valorando y reflexionando en sociedad. Entonces, tenemos que empezar por el inicio, ¿no? ¿Qué son las normas legales? Pero ¿quién estudia las normas legales? Bueno, el derecho. ¿Y qué es el derecho? Es posible que cada uno de ustedes tenga un concepto diferente del derecho, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunto a Anjosa, Elibet Anjosa. Le pregunto a Elibet Anjosa, ¿qué es el derecho para ti, hija? Cuando te dicen derecho, ¿tú qué es lo primero que piensas? Anjosa se encuentra. Sí, mis derechos son leyes que nos favorecen a nosotros, derechos que tenemos como personas, por ejemplo, los derechos humanos. Ok, a ver, Arce Que Pardo es, me levantó la mano. ¿Qué concepto tienes tu hijo o hija como derecho? Hija. Licenciada, los derechos lo concibimos desde el momento en que nacimos, Sí, como por ejemplo, derecho a la libertad, muy y bien. entre otros. Así es. Y claro, como lo han dicho sus compañeras, cada una tiene un concepto diferente del derecho, ¿no? Entonces, tenemos que saber que esta palabra tiene muchos aspectos, como por ejemplo el derecho como norma legal, como lo decía su compañera Anjosa, ¿no? Es una norma legal que nos favorece en alguna situación en la que nos encontremos, ¿no? Son las que nos van a proteger
con respecto a alguna desavenencia que exista en nuestra vida. También es derecho, como mi derecho, como le mencionaba su compañera Arce Pardo, desde que nazco yo tengo derechos, ¿no? Derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho a un nombre, derecho a la educación, y todos estos derechos nos los explican en el colegio, ¿verdad? Son los derechos fundamentales que tiene cada persona. Pero también el derecho es una disciplina, ¿no? ¿A qué le llamamos una disciplina? A la carrera del derecho, como en este caso la que yo estudié por 6 años en la universidad, y sigo estudiando en maestría, ¿no? Y creo que nunca voy a dejar de estudiar, porque las normas van avanzando siempre y van evolucionando y van modificándose y uno tiene que ir constantemente actualizándose. Entonces también es una carrera, no es una disciplina, es una ciencia que estudia. La etimología del derecho se deriva de la voz latina directum, ¿no? Que significa conducir, aquello que va directo hacia un fin, lo que está conforme a la regla, ¿no? Y directum proviene del verbo digere, cuyo significado es dirigir, guiar, llevar rectamente una cosa a un lugar determinado sin desviarse, ¿no? Y aquí al lado vemos una figurita, y no es que haya puesto la figurita porque me gustó, no. Esta mujer que ustedes ven aquí con una balanza y una espada es la diosa de la justicia, ¿no? Es como nuestra imagen, ¿no? Como el símbolo de la justicia, ¿no? Del derecho, de toda esta ciencia que se estudia a través de las normas. Bueno, esta diosa de la justicia es la personificación de la justicia, equilibrando la balanza de la verdad. Como ven aquí, su balanza está equilibradita, ambas están al mismo nivel. La dama de la justicia ha sido a menudo representada con los ojos vendados, ¿no? La ven ahí. La venda en los ojos representa la fe en la justicia, o debería ser impuesta objetivamente sin miedos ni favoritismos, independientemente de la identidad, del dinero, el poder o debilidad, la justicia ciega e imparcial, ¿no? Y bueno, después de saber qué es el derecho, de dónde viene, ¿no? Cuáles son sus voces latinas y griegas, sus orígenes latinos y griegos, entonces vamos a ingresar en este mundo de la jerarquía normativa en el Perú. Como lo hemos escuchado en ambos videitos, ¿no? Yo sí les voy a explicar lo mismo que han escuchado en los videos, pero de una manera muy sencilla y solo en 3 niveles, ¿no? Que son las grandes agrupaciones que nos dio Hans Kelsen, quien desarrolló la teoría pura del derecho. Todo el conjunto de normas legales vigentes en todo estado jurídicamente organizado, en este caso nuestro país, ¿no? El Perú, integran la estructura legislativa, que viene a ser un sistema de normas ordenadas jerárquicamente entre sí, de modo que tiene la forma de una pirámide, como lo ven aquí, ¿no? Tiene la forma de una pirámide, la punta hacia arriba y la base hacia abajo. Su creador fue un filósofo austriaco, Hans Kelsen, por lo que esta pirámide es llamada la pirámide de Kelsen, ¿no? Quien por primera vez ordenó y esquematizó esta jerarquía piramidal en su obra La teoría pura del derecho. Y aquí encontramos 3 niveles, ¿no? Donde en la parte superior vamos a ver lo que es la Constitución, luego vamos a ver tratados, leyes, decretos, reglamentos, y por último las resoluciones o estatutos u otras normas administrativas. Entonces, a continuación vamos a explicar cada una de esta estructura jerárquica a fin de distinguir la finalidad y el tipo de autoridad que la deriva, ¿no? La pirámide de Kelsen, bueno, cada uno de nosotros tiene una idea diferente también acerca de una pirámide, entonces es importante saber quién le dio origen. Este señor que ustedes ven aquí en la foto es Hans Kelsen, ¿no? Él nació el 11 de octubre de 1881 y falleció el 19 de abril de 1976 en Berkeley, California, Estados Unidos. Su ocupación, él fue abogado, juez, filósofo y profesor universitario. Se casó del año 1912 hasta el último día de su vida, como tiene que ser, ¿no? Hasta la muerte. El matrimonio, así es, debería de ser hasta la muerte, con Margaret Bondi, por eso es que no me caso, y
La educación la llevó en la Universidad de Ginebra, Universidad de Viena, ¿no? Premios que ha tenido varios premios internacionales también, y el gran aporte de este señor es con respecto a su pirámide normativa, un sistema de jerarquías de las normas que sustenta la doctrina positiva, según cual la norma recibe su valor, ¿no? La importancia que tienen dentro de la estructura jerárquica. Ok, entonces, ¿qué es la pirámide de Kelsen? Bueno, es la representación gráfica del sistema jurídico, ¿no? De acuerdo con lo que dice Kelsen, este sistema se relaciona con un conjunto de normas jurídicas, entre otras palabras, es un sistema sobre la base del principio de jerarquía, ¿no? Mientras estás más arriba eres más importante y las que están más abajo son menos importantes, así de sencillo. Mientras estás más arriba, eres más importante, la norma es más importante y las demás son de menos importancia hasta la base, ¿no? Aquí tenemos el nivel 1, en donde siempre vamos a encontrar en primer lugar a la Constitución Política del Perú. ¿Todos habíamos escuchado hablar de la Constitución Política del Perú? ¿O sucede que no todos hemos escuchado hablar acerca de ello? Denme un minuto, por favor, que están tocando mi puerta. Un segundo, un segundo. Entonces les decía, ¿todos hemos escuchado hablar acerca de la Constitución Política del Perú? ¿O quién nunca había escuchado hablar acerca de la Constitución Política del Perú? Coméntenme. Entonces, por su silencio entiendo que todos han escuchado hablar de la Constitución Política del Perú. Bueno, esta Constitución, que como les comentaba al inicio, también es llamada Ley de Leyes, o Ley Marco, o Ley Suprema, Fin Supremo, es la norma o la ley más importante que existe en nuestra nación o en nuestra sociedad peruana, ¿ok? Es la ley fundamental de la organización del Estado. Todas las normas que están por debajo de la Constitución son de menor jerarquía, por eso es que siempre en la representación gráfica de la pirámide de Kelsen vamos a encontrar a la Constitución Política en la parte superior, ¿ok? La última Constitución, la que tenemos vigente hasta la actualidad, es la que fue emitida en el año 1993. Cabe mencionar que esta Constitución ya tiene vigencia por lo menos 30 años, ¿no? Va a cumplir 30 años de vigencia. ¿Quién la aprueba? Bueno, una asamblea constituyente, y la finalidad que tiene es regular las relaciones entre los poderes públicos, ¿ok? Y los ciudadanos en general. En el segundo nivel vamos a encontrar lo que son tratados, leyes, decretos y reglamentos. Y cada una de estas, así como están plasmadas, es decir, el tratado es más importante que la ley es más importante que el decreto es más importante que el reglamento, ¿ok? Porque tienen una jerarquización. Y cada una tiene pues una función importante. Ahora en esta situación de pandemia, no sé si, ahora ya menos, ¿no? Pero el inicio, casi todos los días o cada cierto tiempo habían decretos de urgencia, ¿no? Decreto de urgencia para que se determine el toque de queda y solamente pueda salir de 9 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no? Y luego después no podía salir. Bueno, eso se dan a través de los decretos, que tienen un inicio y un fin, una fecha de inicio y una fecha de fin, y eso se ha visto mucho en nuestra realidad y en nuestra actualidad, ¿no? Y en el último nivel tenemos lo que son las resoluciones, los estatutos y otras normas. Estos son las normas de menor jerarquía, ¿no? Son normas de funciones personales. Las resoluciones pues sirven muchas veces para reforzar las leyes que ya están creadas. Los estatutos y otras normas son documentos normativos que contienen disposiciones generales, y luego pues están los actos administrativos, las sentencias, ¿no? Que tienen por ahí algunos sus casitos o han tenido sus juicios, ¿no? Por alimentos, por tenencia, por divorcios, etcétera. Esas sentencias también están incluidas en este orden, ¿no? En esta estructura normativa. Entonces,
básicamente ese es el resumen o la síntesis de lo que explicaban los videitos y de lo que ustedes deben de saber. En conclusión de este tema, básicamente, es que tenemos que tener en claro, ¿no? Porque nosotros vamos a desarrollar normas a lo largo de este curso, tenemos que tener en claro que cada norma tiene un nivel y una jerarquía dentro de un conjunto de normas. Entonces, las que están más arriba en nuestra jerarquía son las más importantes. Las que vienen por debajo ya tienen menos importancia, ¿no? Son de menos carácter. Entonces, si vamos a tener una contraposición de normas, es decir, vamos a tener la Constitución Política del Perú y un decreto legislativo, ¿cuál va a ser más importante y a cuál voy a tener que hacerle caso? A la Constitución Política, ¿no? Porque esa es la que está en el máximo nivel. Y la otra norma es de menos nivel, entonces yo debo de hacerle caso siempre a lo que me dice la norma que está en el más alto nivel. ¿Ok? Por ello es importante que ustedes sepan esto, porque a lo largo de todo este ciclo vamos a ir nosotros hablando acerca de normas. Entonces debemos de saber qué tan importante es cada una de estas normas que vamos a ir desarrollando. Ok, chicos, ya me pasé de la hora, pero quería que toda esta información quedara clara. Espero que haya sido un inicio bastante importante para ustedes, así como lo ha sido para mí. Así que nos vamos a ver todos los lunes a las 6 de la tarde. Yo voy la próxima semana a explicarles cómo vamos a llevar a cabo nuestras clases, porque vamos a tener un registro de ingreso, un registro de salida, porque miren, hemos iniciado con 47 alumnos y ahorita somos 38. Entonces, eso es lo que siempre pasa, ¿no? Es lo que siempre sucede. Iniciamos un número, pero terminamos otro. Entonces, por ese motivo es que yo siempre utilizo un registro de ingreso y un registro de salida. Pero no puedo estar tomando oralmente el registro porque el tiempo me gana, pues, ¿no? Entonces, lo que hago es usar estos formularios para que me puedan ustedes mismos registrar la asistencia, ¿no? Entonces ya yo la otra semana les voy a explicar cómo lo vamos a manejar, es sumamente fácil, no hay ninguna otra complicación. Y bueno, eso sería todo. ¿Alguna pregunta, duda, comentario antes de terminar con esta clase? Ok, entonces chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, todavía estamos pues no en medio de una pandemia, si bien es cierto las cosas se están normalizando, por así decirlo, tenemos que tener mucha paciencia y ver la mejor forma de sacar adelante determinadas circunstancias, ¿no? Tengan mucho cuidado y no se estén exponiendo tampoco demasiado. Ok, nos vemos la próxima semana. Bye. Buenas noches. Chao, Miss.